Blancas, Mijael Tal, negras, Zaytsev. Esto se jugó en Riga en 1968. En esta posición juegan las blancas. Entonces, partamos lo siguiente. Mijael Tal con Zaytsev. Ambos jugadores soviéticos, ¿cierto? Jugando en Riga, ¿cierto? En 1968. Ya, ahora, lo primero, observo la posición y vamos recordando a qué se puede parecer, qué cercanía tiene con otros finales que hemos visto. Esa es la primera instancia que yo tengo que hacer, eso es lo primero. Tratar de comparar, utilizar estos famosos patrones que son la base fundamental para el aprendizaje en general, no solamente para el ajedrez. Entonces, gastemos un minutito ahora y ustedes traten de recordar a qué se parece o a qué cosa podría parecerse. Ahora no hay ningún nombre ahí, ahora está el nombre así de los jugadores, porque ya. Así que traten de recordar a los ejercicios anteriores que hemos visto en estos 2 meses prácticamente, para ver a qué forma, qué método tendremos que aplicar para poder empatar esta partida. Juegan las blancas. ¿El negro va hacia abajo o hacia arriba? Siempre, siempre la casilla H1 está abajo. ¿Ya? Así es el método generalmente que lo usamos todos. Yo puedo invertir el tablero, sí, pero la regla general es que siempre la casilla H1 va a estar abajo a tu mano derecha. Entonces, siempre tú lo tienes que focalizar así. Como te digo, ¿se puede invertir el tablero? Sí, puedo colocar las blancas allá y las negras acá. Sí, pero no es lo común. Cada vez que tú le coloques tablero, insertar un tablero en chess base, siempre te coloca la posición blanca abajo. Excepto que tú la quieras cambiar, por eso te digo, pero a nivel general es así. Entonces significa que la casilla H1 está a mi mano derecha, abajo. Entonces eso significa que el peón va a coronar a G1. ¿Ok? Acuérdense que los tableros con numerito y letra se utilizan, están creados para hacer clase en los colegios, para los niños. Los ajedrecistas no necesitamos numerito ni letra, nada, porque eso lo tenemos todo acá. ¿Ah? Eso es muy útil, los niños es útil, sí, pero para un niño, para nosotros no. O sea, tú me colocas el tablero y yo sé dónde está, mi mano derecha. Vamos, entonces, ¿qué tengo que hacer con blancas para empatar? ¿A qué se puede parecer esto de los finales que hemos visto? Esa es como la pregunta que tenemos que tratar de descifrar acá. Si yo me confundo con el plan y determino, no, esto es Philidor, entonces lo primero que yo digo, sí, pero Philidor, ¿dónde se encuentra el rey? Generalmente el rey se encuentra frente al peón o al ladito del peón. Entonces ahora nos damos cuenta que la torre está cortando al rey. Entonces eso inmediatamente me dice, no, esto es Philidor no. ¿Qué final quieren llegar las negras? Lucena. Lucena. Ahora, ¿qué hago con blancas para evitar el Lucena? Un concepto general que tenemos que manejar en los finales de torre, acuérdense siempre, es tratar que siempre la torre corte al rey. Con lo cual, inmediatamente el rey queda fuera de juego, o sea, el rey no puede participar. La función de la torre, mayoritariamente en los finales, cumple un objetivo como ese. Ahora, hay finales específicos donde la torre tiene que hacer más que eso. Este es un ejemplo de ello. Pero esa idea general es importante que la retengan, para que se acuerden que si la torre logra cortar al rey, ya estamos de a poquito pensando en cómo ganar la partida. Porque la torre neutraliza al rey, lo deja fuera y se enfrenta rey y peón contra torre. ¿Para qué? Para llegar a Lucena. Rey octava fila, peón en séptima fila, torre cuarta fila, para aplicar el famoso puente de Lucena. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué hago cómo logro? ¿A qué se parece esta posición? ¿Qué método? Piense que si se les llega a ustedes esta posición en una partida y yo no descubro cuál es el método, pierdo.
pierdo porque no voy a encontrar el movimiento al azar, es imposible. Eso nadie inteligente va a creer eso, que yo moví la pieza acá y sin querer llega a esto. No, eso no es así. La gracia de estos finales, son finales teóricos que uno se los sabe de memoria, es recordar el patrón, la idea y decir, tengo que llegar a una posición específica. Ya hemos visualizado muchos finales y nos damos cuenta que gran mayoría de los finales tienen un nivel de precisión bastante elevado. ¿Eso qué quiere decir? Que uno hace un movimiento mal y pierde. Esa es la precisión que requieren los finales y es algo que necesito yo incorporar a mi juego. Como les digo, si en la apertura ustedes juegan una apertura y no juegan la mejor movimiento que dice la teoría, excepto que jueguen algo muy bueno, muy mal, la posesión va a estar cercana, no van a perder por lo menos, se supone. Pero el final tiene una mirada distinta. El final me exige una precisión. Me exige jugar preciso y bien. ¿Por qué? Porque matemáticamente siempre estoy en contra. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de matemática y decimos, aquí el negro, o sea, el blanco tiene 10 movimientos, 15 movimientos. Resulta que uno empata y 14 pierden. Siempre estamos haciendo ese análisis, ¿cierto? Con números. Y lamentablemente es así. Entonces, no es cosa que yo vaya a tomar la pieza y sin querer entre a una línea teórica. Vamos, ¿alguien se puede pensar, imaginar qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos que Filior no va, porque simplemente el rey está del otro lado. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Quién se acuerda? Ancuras. Ya, ¿y qué hemos estado viendo también, aparte de Bancuras? Kenny Horwitz. Kenny Horwitz también. Y vimos algo de Boreski, hablamos algo de Boreski. ¿Cuál regla de Boreski vimos? Era la regla de 5, creo. La regla de 5. Ya, ¿quién explica la regla de 5 entonces? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la regla de 5? Si no me acuerdo, estoy en problema, les digo. Y cuando veamos la posición, ustedes van a ver, increíblemente, Mijael Tal, que fue campeón del mundo en esta partida, se equivocó. Entonces, si se equivoca Tal, ¿qué me queda a mí? O sea, obviamente que es difícil entender, porque hago un movimiento mal y no entro en una posición teórica de tablas. Esa es la problemática que tienen los finales. Y por eso nosotros tenemos que estudiar finales, ejercitar finales. No se tienen que conformar con esta clase. Esta clase es diminuta. Esto es simplemente una introducción. Tienen que tratar de investigar más, estudiar más libros. Hay mucho material por todos lados. Entonces, veamos, sacamos un recuento de esto para que tratemos de entenderlo. El peón entonces está desde su casilla, ¿cierto? Desde que cuando parte el tablero, no de su casilla original porque él parte en la segunda fila, sino se cuentan desde el inicio. ¿Cuánto tiene ahí? 3. 3, ¿cierto? ¿Cuántas columnas separan al peón del rey? 3 también. 3, ¿cierto? Si yo cuento 3 más 3 son 6. Según el principio de Boreski, dice que la regla de 5 significa que si yo cuento la cantidad de casillas desde el inicio del tablero, ¿cierto? Hasta donde se encuentra el peón, más la cantidad de columnas que separan al peón del rey, si me da 5, en algunas posiciones puedo ganar. Ahora, si me da 6, casi siempre gano. Pero, importante, con el peón alfil o peón central. Cuando existe peón caballo, hay una pequeña dificultad, que hay una pequeña casillita que me faltaba cuando estudiamos con el peón alfil. ¿Qué quiere decir esto? Que con peón caballo, con 6 a veces no se logra ganar. Pero hay que saber la diferencia. Generalmente las excepciones siempre donde están, casi siempre son los peones caballo y peones torre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se acaba el tablero. Y eso generalmente le da una particularidad distinta. Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿Dónde tiene que estar la torre blanca para poder intentar empatar, según la regla de 5, de lo que estudiamos nosotros?
Que alguien me la nombre. ¿Dónde tiene que estar la torre? Si yo le diera un poder mágico, una varita mágica a ustedes, me dijeran, toma la torre y colócala en un lugar. ¿Dónde la pondrían? Tienen todos los movimientos que tienen. Acuérdense que no me sirve si no tiene que estar dónde. La torre tiene que estar, ocupar un concepto que también estudiamos que se llama efectividad lejana. Entonces, ¿dónde tiene que estar la torre? ¿Se acuerdan? Porque estando en G1, lo que vamos a hacer es evitar, cuando el rey, generalmente el rey esté en este caso en G7, evitar que el peón avance. Esa es la idea general que estamos hablando. Ahora, esta posición no es la misma. No puedo, de hecho, tampoco me puedo ubicar en G1. Pero la primera cosa que a mí me interesa saber es que el movimiento para poder lograr empatar siempre va a ser efectiva lejana. Y la efectiva lejana significa estar separado 3 casillas del peón. ¿Qué significa eso? Que tu torre siempre tiene que buscar la columna más alejada que le permita hacer, obviamente, la efectividad lejana. ¿Cuál es esa? En este caso, puede ser una columna, en este caso es una fila. ¿Cuál es, según ustedes? Acuérdense que el peón viene a coronar, para acá. B8. B8. Ya, B8. ¿La efectiva lejana es por atrás o por delante? Tiene que ser por delante, torre B1 para atacar luego a torre G1 y Bien. atacarlo por delante porque tiene mucho más espacio para Gracias. una efectividad lejana, por supuesto. Muchas gracias. Es eso. La efectiva lejana siempre es por delante del peón. Por delante. Porque en el fondo, si tú te pones a pensar, si yo coloco la torre detrás del peón, no tiene ninguna injerencia, porque en el fondo lo único que va a hacer el peón es avanzar, con el apoyo de su rey. La gracia de la efectiva lejana es que yo evito que el peón avance y cuando el rey quiera apoyarlo, le doy los jaques respectivos para que no pueda avanzar. Esa es la idea de la efectiva lejana. Entonces la movida correcta es torre B1, buena. Entonces torre B1 lo que hace es ocupar la primera fila. Y la primera fila, ¿por qué es tan importante? Porque es la fila más distante del peón. G2 no es más distante que G1. G3 no existe efectiva lejana porque está separado 2 solamente. Entonces, ¿cuándo me voy a ubicar? Tengo que ubicarme en B1 para poder empatar. Observe. Vamos a ver entonces la maniobra. Torre B1. La línea principal. ¿Qué hace él? Va a avanzar el peón, ¿cierto? Porque el peón lo que quiere es coronar. Inmediatamente acá yo podría ir y contar nuevamente. 4, 5, 6. Aparentemente tengo hasta casi 7. Pero fíjense lo que pasa, que ahora cuando el rey le toca la torre, inmediatamente gana una columna, avanza a D3, le toca la torre. Entonces la torre se tiene que ir. ¿Qué pasa entonces si yo me voy para el fondo? ¿Qué hago ahora? Ahora aprovechemos de tocar el rey con torre H1, jaque, Ya torre H1, bien. Ya acá. y rey G6. ¿Y ahora qué hago? Y ahora torre G1, esperando el movimiento del rey negro. Miren lo maravilloso. La única forma de empatar es torre G1. Cualquier otra pierde. Y ese es el problema a los finales, que me exige ese nivel de precisión. Entonces, si yo no lo recuerdo, si yo no lo aprendí bien, estoy en problema. Lo lamento, estoy en problema. Porque la única forma de empatar es torre G1, no hay otra. No es que no, que hay 3, 4 opciones. No hay 4 opciones. Cuando hago torre G1, le digo, efectividad lejana, estoy cumpliendo los 3 pasitos, ¿cierto? Estoy ocupando 1, 2 y 3. ¿Puede avanzar el peón? No, porque se lo como. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a tratar de llegar acá. Entonces yo le digo jaque. Jaque.
Si se va H3 o F3, simplemente me como el peón. Listo, no me sirve. Entonces se tiene que ir acá. Y ahora, jaque. Acá y nuevamente jaque. Lo ideal para él sería moverse acá y atacarme la torre. Pero no lo puede hacer porque la torre le está comiendo su peón. ¿Qué significa? Que tiene que volver. Jaque. 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 Se acabaron los jaques. Torre G1. Efectiva lejana. Ese mismo concepto de efectiva lejana el que estamos cumpliendo en este final. ¿Cómo se llama este final? El final es la regla de 5. La efectividad lejana es un concepto que se puede aplicar en muchos finales. Acuérdense eso, lo mismo que pasaba con la regla de Tarrach. La regla de Tarrach no es un final específico. La regla de Tarrach es un concepto de colocarse la torre detrás del peón para darle la mayor actividad posible a la torre. Y por ende, se puede ocupar ese concepto en varios finales. Acá estamos ocupando este concepto como de efectiva lejana, pero dentro de un final específico que es la regla de 5, de Marboreski. Ese artículo aparece, Mednich dice lo siguiente: yo la primera vez que vi esto fue en un artículo en el año 75, en un artículo en una revista, en un artículo que era de Boresky con Beliaski. Lo cita Mednich. Y de hecho le pide permiso. Ustedes cuando lean el texto van a decir, yo cito esto con el permiso respectivo, porque ellos fue lo que se le ocurrió esta idea, yo la estoy tomando y ocupando. Pero es importantísimo. Si yo no tengo efectividad lejana, inmediatamente pierdo. Un ejemplo, me voy a hacer acá, ahora voy a hacer acá, por ejemplo, voy a hacer un movimiento de rey, o acá, hago el movimiento de rey, y ahora en vez de voy a irme al lado acá. Listo. ¿Qué pasó con este movimiento de torre que hice? Que si ahora él quiere volver, ya no hay efectividad lejana. Entonces ahora simplemente jaque, jaque, amenazo G3, G2, rey H2. Y finalmente, rey G2. Como no hay efectividad lejana, gané. ¿Y ahora qué hago? Saca la torre y el resto no es más que Lucena. Se acabó. Un solo movimiento mal que haga, inmediatamente se pierde. Un solo movimiento. Esa es la gran problemática que tienen los finales, que me exigen esa precisión. Entonces, les repito nuevamente, antes de gastarse tanto con el tema de la apertura y con otros conceptos, tienen que enfocarse más en esto, porque si llegan a esta posición no la van a salvar. No se les va a ocurrir una idea brillante, porque eso es mentira. No se puede. Lo que hacemos nosotros es replicar patrones preestablecidos. Entonces, fíjense lo siguiente. Hago torre B1. G5, rey D3. Torre 5. ¿Por qué la torre se coloca en E5? ¿Qué me puede dar una explicación racional? Acuerde que el ajedrez que nosotros estamos estudiando es un ajedrez que tiene que ver con la escuela soviética, tiene que ver con la racionalidad. Botvinnik lo que buscaba en el fondo es la verdad. ¿Ah? Si es que existe la verdad, pero eso es lo que él buscaba, acercar esto lo más posible a la ciencia. Entonces, ¿cuál es la explicación racional? Dime. Para cortar el rey y además la torre defiende el peón. Así que ahora el rey ahora cuando el rey adelante, los jaques ahora el rey ya se podría ir como para A2. Eso, esa es la idea. Como él se da cuenta que la torre va a aplicar efectividad lejana y por lo demás no puede avanzar su peón, lo que trata de hacer la torre es, por un lado, mantener al rey cortado, que ese podríamos definir como la tarea principal de la torre. Cortar al rey. Pero a su vez sabe que también puede apoyar, en este caso, a la defensa del peón. Si el peón está defendido, por ejemplo, si el peón está defendido, ¿qué puedo hacer yo con mi rey? No tengo la obligación de defender el peón. Significa que si la torre defiende al peón, el rey queda libre, queda con libertad de acción. O sea, el rey puede avanzar todo lo que quiera. Esa es la idea. Y si yo jugara un ejemplo ahora acá, fíjense lo que va a pasar. Ahora inmediatamente me puedo ir ¿dónde?
a F3. ¿Por qué? Porque la casilla G5 está defendida. Así de simple. Esa es la pequeña sutileza de la torre defendiendo al peón. Y un ejemplo, si él me toca el rey ahora, la torre, yo me alejo. Ya la siguiente, jaque, listo. Seguido de G4, G3 y nuevamente aplico Lucena. Fuera. Esa es la idea. ¿Qué hago entonces ahora con blancas? Rey D4 y molestar a esa torre. Bien, rey D4. Yo lo que no puedo hacer cuando yo me estoy defendiendo es dejar que él haga todo su plan que él quiera hacer. Entonces, él quiere hacer lo siguiente. Su torre quiere seguir cortándome al rey. Ok, la torre me quiere cortar a su rey. Ya lo está cortando, ya no puedo hacer nada, no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo evitar es que la torre defienda al peón. Eso sí que lo puedo evitar. Y eso depende exclusivamente de dónde se encuentra el rey. Si este rey en esta posición estuviera aquí, ¿qué pasaría en este final? ¿Se empata o no? Pierdo. Pierde. Se pierde inmediatamente. Fíjense la diferencia. Inmediatamente pierdo. ¿Por qué? Porque el rey no alcanza a llegar a D4, a molestar a la torre. ¿Eso qué significa? Que si hace rey D3, él hace G4 y listo. El rey avanza su peón y llega finalmente a Lucena. Entonces, por eso es tan importante que la regla de 5, para lograr tablas, necesito que el rey esté bien ubicado. Bien ubicado. No en cualquier casilla. Eso es determinante. Mientras más, si tengo 5, 6, 7, 8, obviamente el rey presta re poca utilidad y la partida se gana con mucha facilidad. Pero cuando estamos cercanos a la regla de 5, o sea, hay realmente 5 puntos, lo que va a determinar realmente si lo logro empatar o no es la ubicación del rey. Si es que logra hacer este rey de 4. Fíjense qué importante. Y ahora en este momento determinado, él le dice, te toco la torre. Cuando te estoy tocando la torre, no te estoy dando oportunidad que tú hagas ni G4 ni que muevas tu rey, porque te la estoy comiendo. Entonces inmediatamente se va. Si se va de 2, le doy jaque, se va, y ahora nuevamente te toco la torre. ¿Qué pasa torre F1, un ejemplo? ¿Qué hago? G4. G4, listo, se acabó. Así de simple. La torre siempre va a tener que estar aplicando efectiva lejana, pegándole al peón, evitando que el peón avance. Pero la torre tiene que hacer eso. ¿Y qué tiene que hacer el rey? El rey tiene que estar molestando a la torre. El rey tiene que hacer este maniobra rey de 4, rey de 3. Porque si no lo hace, la torre simplemente defiende el peón, el rey negro queda en libertad de acción y simplemente el rey se acerca al flanco de rey. Entonces, si torre F1, G4, nuevamente un movimiento mal y pierdo. Entonces, esto es como jugar el final como si estuvieras jugando como máquina. ¿Por qué? Porque es un proceso que uno tiene que memorizar. Por eso al principio de la partida empezamos, o sea, al principio de la clase hablábamos, comentábamos así rápidamente de la partida de Caruana con Bachier. O sea, la capacidad intelectual de Caruana. Porque tú puedes tener un computador un año encendido. Todos dijeron, tú un año un computador encendido para poder ganarle esa partida. Sí, pero después te lo tienes que memorizar. Todo. O sea, la capacidad intelectual de esos jugadores es totalmente superior a la media. O sea, son gente realmente, como te digo, con una capacidad intelectual muy elevada. Porque tienes que recordarte no solamente la línea principal, sino todas las subvariantes. Y esto es lo que hay que hacer en los finales. Esto es de memoria. No es que déjame calcular, Job. No, es que no hay que calcular. El cálculo lo vamos a dejar para otras cosas. El cálculo lo vamos a dejar para finales que sean más difíciles, que haya más piezas en el tablero. Como dice Boreski, finales teóricos conocidos y finales que hay que calcular. Este final no hay que calcularlo. Ahora, tal se equivocó y perdió inmediatamente. Sí, pasa. Se descuidó, estaba pensando en otra cosa, se le olvidó. Anda a saber. Puede pasar. Es una partida. Acuérdense que las partidas reales pasan muchas cosas que en los libros no están. ¿Por qué? Porque hay variables externas que están alterando la situación. Un ejemplo, hay ruido, hay gente mirando, hay gente comiendo, hay gente haciendo 20.000 cosas. Entonces, no es una situación ideal. ¿Y eso qué significa? Que si un jugador se distrae, inmediatamente se complica. Entonces, volvamos
Si torre E2, torre H1 jaque, le toca la torre. Tengo dos opciones. Tocarle la torre. El rey siempre va a estar tocando la torre y la torre va a estar delante del peón aplicando efectiva lejana. Eso es importantísimo. Entonces, si se va para acá, ¿qué hago nuevamente? Le toco la torre. Entonces el negro va a decir lo siguiente. El negro dice, chuta, me ha tocado 2 veces la torre, entonces ya, me voy a ir para el otro lado. ¿Qué hace ahora el blanco? Como el blanco le dejan de cortar la columna E, ¿qué va a hacer el blanco? Hacer que el rey. ¿Qué es lo que busca el blanco aquí? Philidor. Philidor. Ahora, ¿solamente Philidor? O cualquier otro final favorable. Sí, pero acuérdate que peón caballo corona en sexta fila. Cambiar torres. Podría ser. No, Philidor empata siempre, pero acuérdense, nosotros estudiamos, peón torre en sexta fila no gana, peón caballo en sexta fila no gana, peón alfil en sexta fila gana. O sea, yo en esta posición ni siquiera, si quiero, ni siquiera ocupo Philidor. Coloco el rey acá y la torre en primera fila y listo, también es tablas. Tampoco se puede ganar. Porque lo que gana es peón alfil o un peón central. El peón caballo no gana. Pero esa es la idea. Si el rey se coloca delante del peón, ya las posibilidades de tabla son totalmente muy elevadas. Por Philidor y por todo lo demás, ¿no? Por lo que estamos estudiando. Entonces, cuando hace acá, le hago rey, nuevamente rey de 4. Le estoy comiendo la torre. Fíjense que la torre está en H1, no está en G1, pero no le he dado tiempo de hacer G4 porque le he estado tocando la torre. Entonces ahora hace acá. Vuelve para acá. ¿Qué hago ahora entonces con blancas? Torre G1. Bien, no puedo volver a tocarle la torre. La torre ya está cumpliendo su objetivo, que es cortar al rey. Y ahora le digo torre G1. ¿Eso qué significa? Que no te voy a permitir que el peón avance. Es tan simple como eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, y terminamos con torre G1. Y ahora estamos en una posición teórica de tabla. Entonces, ahora yo cuento, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Según la regla de Boresky, con 6 debería ganar casi siempre. Sí, pero esta es una pequeña excepción a la regla. ¿Cuál? Que es peón caballo. Peón caballo no gana en esta posición. Fíjense qué interesante. No gana. Simplemente no gana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo al torre B1. El darme cuenta al hacer torre B1, lo que está haciendo es conectar todo el conocimiento que yo tengo del final para poder replicarlo en la partida real. No estoy colocando la torre en cualquier lugar. De hecho, la única opción de empatar es torre B1 para aplicar efectiva lejana. Cualquier otro movimiento que hiciéramos, lo más probable es que terminemos la derrota. Entonces, después de torre B1, acá, le toco la torre, mueve acá, ¿cierto? Le toco la torre, se va para acá, y ahora torre acá. Jaque, que también es posible, y torre G1. Lo mismo, si rey F5, rey H5, jaque, 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 y nunca puede avanzar el peón. Si torre E7, rey D3. ¿Dónde tiene que estar el rey? Acá y acá. Son Así casillas siempre. críticas entonces, ¿no? Son casillas, sí, podríamos definirlas como casillas críticas, de cierta manera, porque en el fondo están cumpliendo un papel súper importante. ¿Cuál es? Que la torre no proteja al peón. Si la torre protege al peón, inmediatamente le pego el toque. Y le digo, hey, no te voy a dejar. Como la torre no se puede colocar en la cuarta fila, proteger la torre por detrás del peón no tiene ningún sentido porque el rey rápidamente se coloca delante del peón y con Philidor o simplemente con el otro método que veíamos que peón caballo no gana, simplemente empatamos. No hay forma de progresar. Él pasa, yo paso a G2. ¿Les gusta G2 o no? ¿Puedo pasar a G2? No Torre puede. 1 y perdí. Excelente, pierdo. O sea, no puedo pasar a G2. Eso es entender el final. Porque del momento que paso a G2, elimino, mato inmediatamente la efectividad lejana. Y es la efectividad lejana la que me permite salvar la partida.
Entonces ahora si hago torre G2, se acabó. Amenazo G4. Listo. Perdí la partida. Entonces, cuando yo estoy acá, torre 8, ¿qué movimiento tengo que hacer entonces? El rey D4. a D4. Rey de 4, bien. Cualquier otro movimiento, empezamos con los problemas. Cualquier otro movimiento podemos empezar con problemas. Si yo hago rey C3, me pueden jugar quizá torre E2 y se me empieza a complicar. Entonces, tengo que evitar eso. Entonces, si el rey está acá y acá, no lo dejo prácticamente la torre hacer las movidas importantes. La más importante, ubicarse acá para defender acá, para que este rey vaya tranquilamente a buscar la posición, ¿cierto? Para poder apoyar el avance del peón. Con lo cual va a llegar finalmente una posición de Lucena. Así se hubiese conseguido tablas. Yo les voy a leer el enunciado que dice acá. En esta posición que les acabo de mostrar, Mijael Tal, ¿hay alguien ahí conectado? Parece un segundo que parece que hay, sí. En esta posición, entonces, la maniobra es torre B1 para lograr empatar. Mijael Tal hizo rey D3. Ahora la pregunta, ustedes se saben el final ya. ¿Qué hago con negro? Torre E1. ¿Cómo? Torre Torre E1. ¿Por qué torre 1? Porque Porque controlo B1. B1 y así evito que haga torre G1. Torre E1. ¿Y saben lo que hizo Miguel Tal? Miró la posición y abandonó. Inmediatamente. Increíble. Que un campeón del mundo se equivoque, se equivoca. No tan seguido, sí, obviamente no tan seguido. Muy a lo lejos, pero se equivocan. Son humanos también. Pero esa es la idea que hay que entender. Veamos ahora los análisis para que entendamos, que ahora viene un sinfín de análisis súper entretenido por lo demás. Veamos acá. Torre 1 buena. Del momento que me coloco en la primera fila, le digo a la torre blanca, tú no te vas a ubicar en la primera fila. ¿Por qué? Porque la primera fila es la mejor fila ¿para qué? Para hacer la efectiva lejana. Es así de simple. Entonces veamos algunas opciones. Me toca la torre. Ahora, acá. Veamos. Se colocó acá. ¿Qué hago ahora? Miren, G5. Entonces ahora acá. ¿Cuál es la diferencia de este final con el otro final? ¿Quién se logra dar cuenta cuál es la diferencia? que el rey no llega a tocar la torre. Excelente. ¿Dónde está el rey? Fíjense. El rey está en D2. Ese detalle marca la diferencia entre empatar la partida y perder la partida. El rey tiene que estar en D3 para poder hacer rey D4. Cuando el rey está en D2, y ahora hago torre E5. Inmediatamente la torre defiende el peón y queda el rey negro con libertad de acción para ir a avanzar lo que quiera. Ese es el pequeño detalle que marca la diferencia, imagínense. Uno dice, pero ¿cómo tanto? Es así. O sea, no es que yo le estoy inventando nada, es así el final. O sea, es una sutileza. Es un detalle mínimo. La ubicación del rey para poder llegar o no a la posición. Veamos entonces. Rey H5. Si rey D3 es un ejemplo, G4. ¿Y qué pasó? Que ya, obviamente, no hay ninguna efectiva lejana y el negro llega a Lucena. Entonces, cuando hace torre H1, rey G6 y acá. Ahora, observen acá, el negro puede hacer torre 1. Este torre 1 que se utiliza muchas veces es una maniobra, ¿cierto? Como de puente para poder pasar con el rey. ¿Alguien lo puede calcular? ¿Puedo hacer torre 1? ¿Ustedes han visto finales de peones?
Me imagino que saben finales de peones básicos, por lo menos, ¿cierto? Regla de posición, regla del cuadrado, los ejemplos de Reti, oposición diagonal, oposición lateral, el estudio de capa blanca. Pierdo, ¿Cómo? pierdo. ¿Por qué pierdes? Porque el rey llega a porque el rey se va a poner enfrente del peón, el rey negro. ¿Dónde se va a poner? Se va a poner en G4 y ahí va a llegar cuando nuestro rey esté en G2 a movernos y va a entrar en las casillas críticas. ¿Cuáles son las casillas críticas de este peón? F3, G3 y H3. Bien. Bien. Entonces, ahí lo vemos. Fíjate, ¿cómo podemos darnos cuenta? Simplemente, un cálculo bastante simple, si no tiene ningún tipo de profundidad. Tomo, acá. ¿Cómo logro hacer que mi rival pierda la oposición? Es colocándome en diagonal. Esa es la magia. Me coloco en diagonal. Donde él se coloque, yo me coloco en el otro lado. ¿Por qué? Porque ahora las casillas críticas son estas tres que están acá. Y lo que dice la teoría final de peones es que gracias a esas casillas críticas yo puedo tratar de ganar la partida, así que logro ubicarme en una de ellas. Entonces, un ejemplo, si él se coloca en F3, yo me coloco en H3. ¿H3 es una casilla crítica? Sí. ¿Qué significa que gane? A la siguiente G3 y todo lo demás. Veamos. Ahora, ¿qué hago? Rey G3. Rey G3, ¿cierto? Porque obviamente G3, Rey H1 y es tablas. Si Rey F1, Rey H2. Así es simple. Rey G3 y Rey F2. Rey H2 y G3. Ganando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después que hago Rey H4, se hace acá Rey G4. El negro alcanza a ocupar G2, pero el rey blanco se coloca en G4 y le dice, oh, como tienes que mover, pierdes inmediatamente la oposición, con lo cual pierde la partida. Así simple. Entonces, no tengo esta maniobra de torre 1 que se ve bastante bonita por lo demás. Ahora, cuando hago torre G1, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Cuál es el movimiento ahora con negra? Según lo que estamos estudiando. Rey H5. No. Ah, no, torre 5. Torre 5. O sea, ahí está la gracia, pues si el rey está en D2. Pues. El rey en H5 no sirve nada porque te van a dar todos los jaques típicos de la efectiva lejana. Ahora, cuando la torre la coloco en E5, protejo el peón, no me pueden atacar la torre de forma directa y ahora el rey simplemente se mete al flanco de rey. Entonces ahora, torre G1, torre 5. Ahora cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces uno dice, pero 6. Pues, según Boreski, gano, pero es peón caballo. Sí, en esta posición se gana, ¿por qué? Por el rey. El detalle está en el rey. Así de simple. Como la línea principal no lograba ganar, pero aquí sí logra ganar. Veamos cómo. Él avanza acá y ahora el rey simplemente avanza. Un ejemplo. Si rey D4, jaque. Concepto general. Nunca va a servir el rey detrás del peón. ¿Por qué? Porque la posición de Philidor, ¿dónde está el rey? Por delante del peón. Entonces, irse por detrás del peón no tiene ningún sentido, porque va a quedar hasta lejos de la regla del cuadrado. Todos los finales los va a perder. Siempre tienen que tratar de ubicar el rey delante del peón. Es la única forma de intentar salvarse. Un ejemplo, rey de 5, G4. Ahora acá y acá. Se acabó. ¿Y cómo avanza? Si torre, un ejemplo, si torre G1, torre F3, rey F4, G3, torre F2, rey F3, y así. Voy avanzando como una especie como escalerita y listo, se corona. Entonces, si rey D4, torre E4, rey acá, y ahora G4. Ahora que puedo hacer el G4, listo. Y ahora la efectiva lejana se acabó. No hay efectiva lejana. ¿Qué pasa si hago torre G3? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué pasa rey F4? Se come el Todo peón porque en blanco.
Ya, ¿cierto? Táctica 1, ¿cierto? Torre. Rey F4, torre Entonces por tenemos G4 y tablas. torre F6. Tengo Bien. torre 6 para rey F4. Bien, eso, esa es la movida. Fíjense lo siguiente, cuando ya no existe la efectividad lejana, ahora la torre lo único que tiene que hacer es hacer su trabajo principal. ¿Cuál es? Cortar al rey de la columna, en este caso la columna E. O sea, ¿qué significa? Que retrocediendo con la torre a cualquier casilla, E6, E7, la que ustedes quieran, se va a enfrentar rey, peón contra torre. Y eso sabemos que se gana. Es así de simple. Y eso se lo decía yo al inicio. La torre cumple un objetivo súper importante, que es cortar al rey, y después se enfrentan rey y peón. Entonces, ahora simplemente, ya vimos que rey F4 simplemente sería un grave error. Torre G3 y ahora vuelvo para acá. Una movida muy sutil. Entonces, ahora el rey está cortado y amenazo rey F4. Torre 3. ¿Cambio torre o no? No, ¿Por qué pierdo. no? Digo tablas. Torre por, rey por y no puedo ir a las casillas críticas. Y el No rey se alcanza va a a llegar a las poner. casillas críticas. Ujú. Se ponen F2, G2 y tablas. Bien. ¿Qué hago con negras? Si no puedo cambiar torre, entonces. Fíjense que la partida, si bien tal abandonó, tiene igual un nivel de complejidad. O sea, igual el negro tiene que jugar varias movidas buenas para poder terminar ganando. No es una cosa que haga 3 movimientos lineales y abandona, no es así. Torre de 6 jaque y a rey de 2 meto rey F4. Ya, bien. ¿Esto qué es? Heredor. Entonces, ¿cómo voy a ganar? Aquí funcionaría poner la torre atrás del peón. Regla de torres. Acá, Sí, torre G6. sí, correcto. Ya. Creo que rey de 2 y otra vez tablas. Rey de 2, acá. Espérate, si hago rey de 2, G3. Rey de 2, G3. Entonces puedo hacer... Y disculpa, dice rey de 2 y a G3. Creo que tenemos jaque en F3. sí, parece que tengo este jaque bastante molesto. Mm, No, ahí pero no. es más simple. ¿Y gana eso? ¿Esto me lo ganas? No creo que la casilla de coronación está ocupada ya. Está ocupada. Y ahora simplemente, Cortamos el rey nomás y se acaba. listo. Aplicamos nuestra idea de Filior en la sexta fila y listo. Gáname. Entonces te pongo la torre en F6 entonces. Te la pongo para Ah, si ya, intento pero fíjense, pero acuérdense, no tiene que ser por descarte. ¿Por qué? Porque el descarte significa tiempo, energía. Tiene que ser conceptual el movimiento. Ahora, porque otra persona dice, ya, ¿qué pasa si yo juego, un ejemplo? O sea, tenemos 9 personas conectadas, cada uno da un movimiento distinto. Sí, pero ahí hay algo que no funciona, que cada uno tiene una idea preconcebida de cómo podría ser, pero que esa no es la idea. Po. ¿Qué tiene que hacer la torre? ¿Cuál es la función principal de la torre negra? Para el rey. Cortar al rey. Entonces, ¿dónde tiene que ir la torre? F6. Es la movida para ganar. Fíjese la complejidad al final, ¿eh? Que no es para nada tan fácil como... Obviamente Tal abandonó porque sabe que Saisef también es famoso, es un gran jugador. Obviamente estos finales se lo iba a saber de memoria. Desde el momento que coloco la torre en F6, le estoy diciendo, necesito cortar al rey. ¿Por qué? Porque ya no existe efectividad lejana. Si la torre, eso ya pasó. Entonces, veamos. Veamos acá. Los primeros ejemplos ya. Si torre por E3, acá, obviamente si G3, rey F3 me como en el peón, listo. Si torre por E3, rey por E3, rey G5, rey acá,
Ya, si rey H4, rey G2, G3 y tablas. Rey F2, rey F4. Y esto es bastante básico, pero lo hago igual para que quede clarito. Cuando hago torre F6, tiene que mover a él. Entonces ahora, si hace torre E4, simplemente G3. Avanzo con el peón. Ahora, si me hace rey E3, con la idea de hacer torre F4, cambiar torre y rey F3, ahora inmediatamente rey G5. ¿Para qué? Para que la torre siga cumpliendo su función, que es cortar al rey. Y ya no hay efectividad lejana. Y ahora simplemente amenazo G2 y todo lo demás. Entonces, si torre E4, G3, torre E1, y ahora rey G4. La torre sigue cortando al rey, y ahora amenazo G2, rey G3, rey H2 y lo típico. Ganando. Entonces, en la partida se hace rey E2. ¿Qué es lo que está amenazando? ¿Qué quiere? Quiere ir a F2 y colocarse en G2, G3, porque en el fondo lo que se quiere colocarse delante del peón. Entonces, fíjense, un movimiento malo como torre A6, inmediatamente rey F2. Si torre A2, tablas. No hay cómo progresar. Si torre A6, rey F2, jaque. O si rey acá, listo. ¿Y esto qué es? Philidor. Ya no me ganaste. Torre A2, rey G1. Listo, Philidor. Entonces, ahora cuando hace rey E2 que quiere pasar al flanco de rey a colocarse delante del peón, el negro le dice, no, no te lo voy a dejar. Voy a activar mi torre, por eso coloqué la torre en F6, y ahora amenazo rey H4, G3, rey H3, rey H2, G2, G1. Así de simple. Torre B3, listo. Listo. Y el resto es un final ultra básico de Lucena. Entonces, cuando hace G4, hace torre F1. Torre F4. No puede cambiar cierto ahora porque inmediatamente pierde, entro en las casillas críticas y pierde el final. Un ejemplo, si torre G1, jaque, fíjense el método. ¿Por qué el rey va a G3? ¿A quién se le ocurre una idea? ¿A dónde va el rey? Va. Lucena. A Lucena. El rey va a Lucena. Si no, el rey no va a ninguna otra parte. El rey no va a buscar un segundo método. No, si el método es Lucena. Por ende, el rey tiene que llegar a la casilla G1 y apoyar el avance de su propio peón. Entonces no hay más explicación que esa. Entonces, un ejemplo. Si torre G1, bastante simple. Listo. ¿Ya? Seguido de torre FC, rey H2, G2 y G1. Si torre acá, la torre nuevamente corta al rey en la columna F y listo. Y el resto se enfrenta rey y peón contra torre, llegando a Lucena, ganando la partida. Después de torre F4, rey E2. ¿Puedo cambiar torres? Tablas. Tablas. La diferencia radica que ahora no me puedo meter en las casillas de coronación. Así de simple. Si torre por F1 acá, rey F4, rey F2. Listo, tablas inmediatamente. Entonces, después de torre F4, rey E2, no puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buena. Fíjense que la torre sigue cumpliendo el objetivo de cortar al rey de la columna F. Un ejemplo. Si torre por F4, rey por F4. Ahora, ¿qué hago ahora? Finales básicos de peones. Rey G4. Rey G4, acá. ¿Ya? ¿Ya? Y gano. O rey E3, que es bastante más simple. ¿Cierto? Rey E3 también pierde la posición. Y listo, también gano. Entonces no puede cambiar ahí. Cuando le hace realmente ese movimiento, el G3 no puede cambiar en F4 porque pierde el final de peones. Entonces ahora hace torre F3.
no puede cambiar, ¿cierto? Porque obviamente pierde el peón inmediatamente. Y finalmente hace rey G4. Y ahora, ¿cuál es el problema? Te estoy comiendo la torre. Y si torre por F4, rey por F4, se pierde el final de peones. Inmediatamente se gana la partida así. Entonces, vuelvo. Cuando ya hice rey F5, rey D3, rey F5, torre F1, ya vimos rey D4, simplemente acá. Y como la torre está defendiendo al peón de forma lateral, ahora el rey libremente puede avanzar lo que quiera. Jaque, rey F3. Y ahora le está tocando la torre. Pero miren dónde está mi rey. Me voy de corte horizontal, defiendo el peón, pero el rey ya está en la casilla F3. Amenazo G3, G2, G1 y todo lo demás. Rey F2. Así se logra empatar la partida. Entonces, vuelvo a la posición inicial. La única forma de empatar es torre B1. La única forma de empatar es torre B1. ¿Qué hizo entonces tal? Hizo rey D3, hizo el movimiento, se dio cuenta que cometió un grave error, porque ahora ya no tiene efectividad lejana, y abandonó. Mijael Tal, el mago de Riga. De hecho, está jugando en su ciudad natal, ¿cierto?